En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. María Purísima. Este próximo viernes, Dios mediante, es la fiesta de la Asunción de María Santísima en cuerpo y alma a los cielos, es misa de precepto, de obligación. Voy a estar en Capital, no hay misa acá, pero bueno, hay que santificar, que no puedan escuchar misa, tienen que santificar el día, recuerden, fiesta de obligación. Entonces, a no olvidarse, y además es fiesta de la Santísima Virgen María. Uno de los últimos, el último dogma sobre la Santísima Virgen, dice que Pío XII murió con la carpeta sobre el dogma de la mediación universal de María, María medianera de todas las gracias. No murió antes y ya claro, después que iban a preocuparse por la Santísima Virgen María, incluso con la definición del dogma de la Asunción de María, ya el clero modernista, obispos, sacerdotes, levantaron la cresta en contra del dogma, de que cómo iba a ser un dogma mariano, ahora que había que impulsarse la unión de los cristianos. Entonces, ¿cómo vamos a darle excelencia a la Santísima Virgen María ahora que nos queremos acercar a los luteranos y a los protestantes y a los cristianos? ¿No es cierto? Entonces, fíjense cómo ya estaba el ambiente, la mentalidad del clero de esa época, ya de las modernistas. En 1950, perdón. Entonces, ya estaba el clero infectado de invadir a la iglesia, infiltrada de un criterio de un judeo-cristianismo y un protestantismo ya profundo y muy adelantado. Por eso se pusieron sacerdotes y obispos, se pusieron en contra del dogma de la Asunción de María Santísima, fíjense. Pero bueno, el viernes próximo es la fiesta de Nuestra Señora, fiesta de precepto, de obligación, tiene que santificar el día como si fuera un domingo. La epístola de hoy es tomada del apóstol San Pablo a los Corintios y dice lo siguiente: hermanos, no deseemos cosas malas, como desearon los hebreos en el desierto, ni adoréis los ídolos como algunos de ellos, según está escrito. Sentóse el pueblo a comer y beber, y luego se levantaron a festejar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron, y murieron 23.000 en un día. Ni tentemos al Señor como hicieron algunos de ellos, y perecieron mordidos de las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron, y fueron muertos por el ángel exterminador. Todas estas cosas que les acontecían eran figuras de lo venidero, y están escritas para escarmiento de nosotros, que hemos venido al fin de los siglos. Y así, el que piensa estar de pie y firme, cuide de no caer. No os vengan sino tentaciones humanas superables, pero fiel es Dios, que no permitirá seáis tentados sobre vuestras fuerzas. Antes, con la tentación, os dará los medios que os permitan para no sucumbir. El Evangelio es tomado del evangelista San Lucas y dice lo siguiente: en aquel tiempo, al llegar Jesús cerca de Jerusalén, mirando a la ciudad, lloró sobre ella, diciendo: ay, si conocieses tú también en este día el mensaje de la paz, mas ahora está oculto a tus ojos. Sí, vendrán días sobre ti en que te circunvalarán tus enemigos y te rodearán y te estrecharán por todas partes y te amasarán con tus hijos dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por no haber conocido el tiempo en que Dios te ha visitado. Habiendo entrado en el templo, comenzó a echar afuera a los que vendían y compraban en él, diciéndoles: escrito está, mi casa es casa de oración, y vosotros la tenéis convertida en cueva de ladrones. Y enseñaba todos los días en el templo. Este evangelio de hoy y la epístola de hoy son como advertencias. Hoy la Iglesia en esta Santa Misa, en estos textos, nos va a advertir realmente lo que es, cuáles son las consecuencias de no escuchar la voz de Dios en la vida de todos los días, en lo cotidiano. ¿Cuáles son las consecuencias para la vida eterna de desobedecer los mandatos del Señor? Hoy San Pablo a los corintios, que eran a veces complicados, iban y venían, se convertían y volvían, y así eran como veleidosos. Entonces San Pablo los amonestaba y le decía: no sean como los hebreos, no sean como ese pueblo de dura espalda, que no se quiebra ante nada y enseguida son rebeldes y murmuradores, como cuando estaban en el desierto, que Dios les daba el maná
y ellos no, ya se cansaban del maná, querían carne, Dios le daba codornices, no, nos cansamos de las codornices y así, que cuando estaban en el camino del desierto añoraban las cebollas de Egipto. ¿Para qué nos sacaste? Cada vez que había un problema que tenían con Moisés, o se les hacía largo el día o se les hacía difícil la noche, nos hubiéramos quedado esclavos del faraón. ¿Para qué nos sacaste de Egipto? No os hagas murmuradores, dice San Pablo, no te hagas idólatra como se hicieron estos en el desierto, que porque Moisés tardaba mucho tiempo en bajar del monte Sinaí con las tablas de la ley, y estos fundieron todas las joyas que traían de Egipto, hicieron un becerro de oro y ante el oro se hincaron. Es el Dios actual, nunca dejaron ese Dios. El Dios de los judíos hoy es el oro, como fue siempre, a partir de ahora, a partir de este becerro de oro que hicieron con sus joyas. Imagínense sacarse un arete, sacarse un collar, una pulsera, fundirla, hacer un bichito de oro y hincar la rodilla pensando que eso iba a ser un Dios. Por eso no seáis idólatras, dice. Y a veces nosotros también nos hincamos hasta las cosas del mundo, como si eso fuera lo único necesario. Cuidado, o las personas, fíjense la palabra ídolo tan de moda en esos cantantes escandalosos, en esos actores, actrices, en que lo único que hacen es dar malos ejemplos y llevar almas al infierno. Entonces no seamos, dice, como ellos, no ponen una comparación, no es decir, recházalos, no seamos como ellos, son un ejemplo para nosotros a no seguir. Son un ejemplo, y rezar por ellos, por supuesto, para que encuentren el camino de salvación. La oración de un justo tiene que ser universal, no tiene que sacar a nadie. Entonces, porque la redención fue universal. El valor de la redención es universal. Jesucristo muere por todos, en realidad, pero cuando dice por muchos, ¿por qué? Porque no todos se van a salvar, el infierno debe estar lleno también. Es más, Leonardo de Porto Mauricio dice, yo les aseguro que la mayor parte de los católicos se condenan. Fíjense qué terrible. La mayor parte, está hablando a católicos, no hablaba de los paganos, idólatras, no, la mayor parte de los católicos se condenan. Eso le dijo en un sermón en la Catedral de Milán, donde había más de 10.000 personas, imagínense. Y cuenta justamente, les recomiendo mucho, hay un libro que lo pueden tener si no lo bajan en internet, se llama Del pequeño número de los elegidos. Él dice que cuenta de un caso que desde un día murieron 60.000 personas, y de ese día, de esas 60.000 personas, solo 3 se salvaron. Una fue San Bernardo de Claraval, otro fue un religioso de su orden y otra fue un alma X. Los 3 se salvaron de 60.000. ¿Me explico? Entonces, la cosa no es tan fácil. Yo siempre les digo a ustedes, al rezar 3 Ave María no lo va a llevar al cielo. Hoy no alcanza, nunca alcanzó, pero menos hoy en el mundo que tenemos, en un mundo pagano, que han vuelto a hacer lo que nos describe San Pablo. Una apostasía universal, por todos lados la gente quiere que le prediquen el evangelio de la facilidad, el evangelio protestante. Dios te va a bendecir haciéndote rico, Dios te va a bendecir haciéndote sano y que vivas 400 años. Ese es el evangelio protestante. Dios no vino a prometer esa vida, Él no vino a prometer la vida eterna y acá la fortaleza para llevar la cruz. Hoy lo dice San Pablo, Dios nunca te va a tentar más allá de tus propias fuerzas. Y cuando tengas una tentación vas a tener el auxilio suficiente y necesario. Te dará los medios que te permitan para no sucumbir, dice San Pablo. El que peca, peca porque quiere. Por eso merece un castigo. El ignorante que no sabe que una cosa es pecado y la comete, si realmente tiene una ignorancia invencible y la comete, no se le puede arrogar culpabilidad. Pero el que sabe, sí, el que peca con conciencia y con advertencia y con consentimiento, sabe lo que hace, elige el pecado. Elige el pecado, dar la espalda a Dios para elegir las cosas que Dios prohíbe. Por eso cuidado, dice San Pablo en la epístola de hoy. Y dice, eso que pasó en el Antiguo Testamento fue para que tú vieras lo que te puede pasar a ti, esto aplícalo a tu alma, aplicalo a tu alma y vas a ver lo que te va a pasar. Lo mismo que a ellos. Entonces toma ese ejemplo. Es verdad que a veces dice nadie experimenta en cabeza ajena, pero sí nos tiene que dar una imagen. Y si no hemos ya experimentado en cabeza ajena, en cabeza propia, pues no lo experimentemos. San Agustín, cuando nos habla del infierno, nos dice, más vale creer que averiguar.
Más vale cree que hay infierno, evítalo, porque nunca te va a hacer mal, al contrario, te va a hacer bien, porque vas a llevar una vida correcta conforme a los mandamientos. No vayas a averiguar el día que estés condenado ahí que nunca más puedas salir, porque lo propio del infierno es su eternidad, además de la ausencia de Dios y el sufrimiento de la pena eterna. Nunca jamás se va a salir el condenado, nunca jamás, mientras Dios sea Dios, no va a tener posibilidad de dejar el infierno. Como dice la Divina Comedia en la entrada, tú que pasas por esta puerta, deja fuera toda esperanza. Yo siempre le pregunto a la gente, ¿no tienen miedo de condenarse? Un santo temor. Si no tienes un miedo humano, no tienes un santo temor de que si cierras los ojos este mundo, puedes abrirlo condenado para siempre. Porque además advertidos estamos. El día que vamos a darle cuenta a Dios, ahí ese dicho de la tierra, sobre aviso no hay engaño. Nadie nos mintió, nadie nos engañó, nosotros sabemos cuál es el camino. Lo que les digo en todos los sermones, nosotros sabemos que tenemos un alma que salvar, un cielo que ganar, un infierno que evitar y un Dios a quien amar. ¿Por qué no lo hacemos? ¿Por qué no lo hacemos? ¿Por qué no agarramos camino correcto? Y vamos a evitar lo que pasa en el Evangelio de hoy, es un Evangelio dramático, así, dramático. Jesucristo llora sobre la ciudad sagrada, ejemplo del alma, figura del alma. Jesucristo derrama sus lágrimas por la Jerusalén que no lo iba a recibir. Por la Jerusalén que no solamente no lo iba a recibir, lo iba a crucificar. Ay de ti, te quise cobijar bajo mis alas. Fíjese la ternura del corazón de Cristo. Te quise cobijar bajo mis alas como la gallina cobija sus pollitos. Y tú no quisiste. Y no conociste el día de tu visitación. Si hubieras conocido el día en que Dios te visitó, hubieras entendido lo que es la verdadera paz, lo que es la verdadera tranquilidad en el orden. Por eso va a venir un tiempo donde no va a quedar piedra sobre piedra. Fíjense que eso pasó en el año 70, cuando los romanos asediaron Jerusalén y destruyeron el templo de Jerusalén y se comían entre ellos. Quedaron destruidas, no quedó nada. Cuando Nabucodonosor también invade Jerusalén en el Antiguo Testamento y la destruye, no queda nada, porque no querían convertirse. Así es Dios con el alma. Hoy te visito cada día, hoy te visité abriendo tus ojos. Ya empezaste el día bendecido, pudiste abrir tus ojos. Tenés toda una vida nueva, digamos así, porque cada día es una vida nueva. En un instante un pecador puede salvarse y uno que está en gracia puede caer en pecado mortal. Ya abriendo los ojos este día fue la primera bendición de Dios nuestro Señor. Y ahí es donde empieza entonces la lucha del buen cristiano. Porque también las tentaciones la prueba pasa y el demonio, el mundo y las propias pasiones nos van a tentar. Y el demonio va a buscar realmente, como no pudo contra Cristo, va a querer poder contra nosotros, porque sabe que con nosotros sí puede, si nos alejamos de la fuente de la gracia. A veces cuando ahora en invierno tenemos frío, ¿qué hacemos? Nos vamos al sol. Bueno, te necesito, tengo el alma fría, acércate al sol de justicia. En vez de ir a cobijarte con el sol de Cristo, te vas a buscar las sombras del demonio. La vida espiritual, yo les decía la vez pasada, y acuérdense siempre, si queremos llevar una vida espiritual estable, tiene que ser razonable y con un corazón bondadoso. No tenemos que olvidarnos que somos seres de eternidad. Tenemos que estar constantemente tratando de ser mejor. Mejor para Dios, mejor para uno mismo, para estar en paz con uno, mejor para con el prójimo. No esperar que empiece el otro, porque a veces nos quedamos en la tibieza. Ay, si los demás no, ¿qué me importan los demás? Si yo no se quieren salvar, el problema de ellos, yo sí me quiero salvar. Y si me quiero salvar, tengo que empezar este camino. Quiera o no quiera, tengo que empezar este camino. Fíjese la diferencia cuando uno ve en el Antiguo Testamento, cuando Dios manda a Jonás a Nínive. Nínive era una ciudad pecadora. Nínive en Babilonia era una ciudad pecadora. Pero Dios quiere matarle al profeta Jonás para que se convierta. Le dice, ve y predícale. Si se convierte, los voy a bendecir. Si no se convierte, no va a quedar nadie. Pues, ¿qué hace Jonás? Va, predica y se convierten. Se pusieron a hacer penitencia.
Todos, hasta los animales los pusieron a hacer penitencia. Ayunaban la gallina, la vaca, los caballos, todo. Y Dios los perdonó y les dio después una vida próspera. Fíjese lo que pasó con Sodoma y Gomorra. ¿Qué le dice Dios a Lot? Ve y fíjate si hay 10 justos, 50, 40, 10, nada, no había ninguno. Ve y dile, búscalo, no había ninguno. ¿Y qué pasó? Los cubrió con fuego. ¿Se dan cuenta? Lo que es la decisión de responder o no a la voluntad divina. Y después no quejarse, porque no es culpa de Dios. Esa gente que culpa a Dios y porque realmente que es gente, que espíritus tan vacíos y poco reflexivos, ¿qué culpa tiene Dios? Si Dios está dándome todo para que yo pueda salir adelante en la vida del alma. Ahora si yo elegí mal, pues el problema es mío, no es de Dios. Habiendo podido elegir bien, todos podemos. Por eso hay la epístola de los confesores que dice: bienaventurado el hombre que pudiendo hacer el mal no lo hizo y que pudiendo pecar no pecó. Pudiendo hacerlo no lo hicieron. Bienaventurado él. Lo mismo hoy. Que Dios no llore sobre nosotros. Realmente que Dios tenga que llorar sobre nuestras almas porque no aceptamos el tiempo de su visita. Va a ser terrible. Va a ser terrible que seamos rechazados de Dios por toda la eternidad, por nuestra propia elección. Porque además uno dice cuando la gente, el apóstata dice: ay, pero el juicio divino. El juicio, más que un juicio, es una sentencia. Uno mismo, las propias obras son las que me van a juzgar. Por tus obras serás salvado, por tus obras serás condenado. Por eso la colecta de hoy dice, o más o menos en una frase de San Agustín: dame, Señor, lo que pides y pídeme lo que quieras. La colecta de hoy dice: bueno, Señor, hazme que te pida lo que tú quieres que yo haga, que no te pida otra cosa. Es decir, conformarme a tu voluntad. Y después cumplirlo. Porque esos días vienen cada día es una lucha nueva. Cada día es una nueva vida, les digo, y cada día es donde uno empieza a decidir. La vida del hombre es una elección. Ustedes hoy, para cuando se levantaron, empezaron. Nosotros, ¿qué me pongo? ¿Tal ropa o tal otra? Desde anoche, ¿qué me levanto? A las 6:30, 7, 8, que todo. La vida del hombre es una elección absolutamente constante. Y en esa elección tiene que estar también: ¿qué hago? ¿Me quiero salvar o me quiero condenar? Si me quiero salvar, ¿qué tengo que hacer para salvarme? Esa es, el hombre es un ser razonable y tiene una voluntad que puede seguir con bondad a esa verdad. Y la verdad única es Jesucristo, que cuesta, todo cuesta en esta vida. Uno dice: bueno, yo quiero ser virtuoso, pero es difícil. El pecador no es feliz. El pecador no es feliz, porque la felicidad plena va a estar hecha para el cielo. Nuestro corazón está hecho, dice San Agustín, para latir por Dios, y no va a estar tranquilo hasta que no esté amando a Dios sobre todas las cosas. Las cosas del mundo no llegan, y si llegan, llegan en un momento y después se aburren. ¿A quién no nos pasó eso? De buscar algo y después lo tenemos, no fue, no se está, ahora quiero otra cosa, y después otra cosa, y después otra cosa. Esa es la veleidad del hombre sobre la tierra. Vanidad de vanidades, dice la Imitación de Cristo, y todo es vanidad, solamente amar y servir a Dios solo. Esa es la razón de ser por la que estamos en este mundo. Hay que entenderlo a eso. Esa es la razón de ser por la que estoy en esta tierra. Amar a Dios sobre todas las cosas, cumplir su santísima voluntad en los mandamientos y salvarme. Y salvarme. Pidámosle a la Santísima Virgen María, ahora que viene su fiesta tan hermosa de su asunción a los cielos en cuerpo y alma, que nos dé esa fortaleza y esa decisión de amar con un amor profundo la voluntad divina. Y después pelearla, como se tiene que luchar. La vida es una prueba. Combate la vida del hombre sobre la tierra, dice el Santo Job. Milicia, combate, una pelea. Nuestra alma a veces se transforma en un campo de batalla. Todo lo que nos inclina al mal y la conciencia y Dios que nos dice: no lo hagas. Y allí está la elección del ser humano. Dios nos hizo libres. Él no quiere animales. No quiere como los de nosotros, no quiere animales. Que lo amemos cumpliendo su ley sin saber qué hacemos. Por eso nos dio inteligencia y voluntad, porque quiere libres, seres libres que lo elijan. Que además Él no quiere nada.
¿Vieron cuando el rico empieza a darle al pobre y le da un poco y después le da otro poco y después viene el pobre y le pide y el rico se empieza a enojar? ¿Por qué? Porque le da al pobre, él lo pierde. Si yo te doy 10 pesos, ya me voy quedando sin esos 10 pesos. Porque a Dios no va a perder nada, porque Dios es infinito, es eterno, es caridad. Y Él cuando da y da nunca se vacía. Siempre está lleno. Por eso así busquemos ese tesoro que está en los cielos. Con una vida cristiana, con una vida conforme a los mandamientos y sabiendo siempre que Dios jamás va a permitir que seamos tentados más allá de nuestras propias fuerzas. Y si alguna vez caemos, fue porque quisimos. Eso es muy importante de entender, porque a veces parece que la tentación abruma, pues donde abunda la tentación, dice nuestro Señor, sobreabunda su gracia. Pidámosle a Nuestra Señora entonces ese entendimiento y ese deseo de la vida espiritual, porque ese deseo de la vida espiritual es un deseo de salvación en todas las cosas. Acuérdense que la santidad se hace en las pequeñas cosas de todos los días hechas con grandeza, decía Santa Teresita del Niño Jesús. En todo. La Virgen María también cocinó, la Virgen María también bajó. San José también estuvo trabajando con herramientas. Jesucristo nuestro Señor también. Esas cosas son necesarias, pero a través de eso tenemos que llegar al cielo. Para que así, con intercesión de la Santísima Virgen María y su protección después de haber atravesado el mar tormentoso de esta vida, podamos ser recibidos en ese banquete eterno que Jesucristo tiene preparado para aquellos. Ave María Purísima.